No me disculpé porque mi papá ya no era el mismo desde que eligió empezar otra familia sin mí. El protagonista tenía 17 años cuando comenzó a recordar todo. Había pasado mucho tiempo, pero ciertos momentos seguían firmes en su memoria. Cuando tenía solo 9, su madre dejó este mundo por culpa de una enfermedad complicada. No habían pasado ni 6 meses desde ese momento cuando el papá conoció a Laura. Todo fue rápido, empezaron a vivir juntos y en 7 meses ya estaban casados. Durante ese tiempo, el papá parecía haber dejado de ver a su hijo. Antes de conocer a Laura, se la pasaba sentado, con la mirada perdida, sin energía. Luego, fue como si le hubieran encendido un interruptor. Se ilusionó con Laura, con la boda, con lo nuevo, y el protagonista sintió que era como si él ya no importara. El enojo fue creciendo, y se desbordó cuando, con 11 años, le anunciaron que Laura estaba esperando un bebé y que debía irse de la casa. En lugar de quedarse en silencio, se fue a vivir con su tío. No tardó el papá en seguirlo, buscando explicaciones, queriendo entender por qué su hijo no estaba contento, por qué se fue. En ese camino de regreso a casa, el protagonista soltó todo lo que había guardado. Fue la primera vez que expresó cómo lo habían dejado de lado. El papá prometió hacer las cosas mejor, pero pronto volvió a lo mismo, enfocado en Laura y en el nuevo bebé. Un día, cuando Laura ya estaba por dar a luz, le pidió que por favor no hablara ni de ella ni del bebé por un tiempo, que necesitaba pruebas reales de que esta vez era en serio. Él accedió. Pasaron 2 días que no fueron fáciles. El papá aún atendía llamadas de Laura. La tercera vez que sonó el teléfono, el protagonista fue claro. Esa era su última oportunidad. El papá ignoró algunas llamadas hasta que leyó un mensaje donde Laura le decía que ya estaba en trabajo de parto. Entonces preguntó si irse al hospital significaría el fin de todo, y la respuesta fue afirmativa. El papá dudó, pero finalmente se fue. Laura ya había dado a luz cuando él llegó. Desde entonces, Laura no ocultó su rechazo hacia el protagonista. Él tampoco mostró cambios. Vio con claridad que su vínculo con el papá ya no sería como antes, que ese hombre no era quien fue antes de que mamá enfermara. Entendía que la pérdida cambia a las personas. A él también lo había transformado, pero sentía que el papá se volvió alguien incapaz de notar lo que sucedía a su alrededor, alguien que hablaba de Laura y del bebé, pero nunca preguntaba si él estaba bien. Después de perderse el parto y de la advertencia clara que le había dado, el papá actuó como si nada. Quería que el protagonista cargara al bebé, que se emocionara, pero nunca mencionó que rompió su promesa. Fingía no saber por qué Laura lo trataba con frialdad. Decía que eran una familia, que era el mejor hermano mayor, que nunca había estado más feliz ni había querido tanto a alguien como a Laura y al bebé. El protagonista escuchó todo eso, y se fue de la habitación sin que nadie entendiera por qué. Con el tiempo, el protagonista fue alejándose cada vez más. Laura también parecía quererlo lejos. La tensión no bajó nunca. A finales del año anterior, ella fue directa y le pidió al papá que lo enviara a vivir a otro lugar. Ante eso, el papá decidió que todos necesitaban terapia familiar. Comenzaron en marzo, pero durante meses, solo el papá hablaba. El terapeuta hacía preguntas, pero tanto Laura como el protagonista guardaban silencio. Hasta que, después de muchas sesiones, fue Laura quien primero rompió el hielo. Dijo que estaba enojada, que le dolía haber tenido que obligar al papá a elegir entre estar con ella y el bebé o quedarse con su hijo. Que, en el fondo, había esperado que él, el protagonista, sintiera culpa, que pensó que se disculparía en algún momento, pero no lo hizo, y entonces, señaló con claridad que, para ella, él había sido la razón por la que el papá se perdió el nacimiento del bebé. Cuando la terapeuta le preguntó por qué culpaba al muchacho y no al papá, Laura dijo que fue él quien lo manipuló para ignorarlos, solo porque estaba herido. Pasaron algunas semanas más, hasta que un día, cuando la terapeuta le preguntó directamente al protagonista si en algún momento se disculparía, su respuesta fue corta. Dijo que no, y cuando le preguntaron por qué, explicó que no se sentía mal por lo sucedido, que ese día en particular solo le confirmó que nada iba a cambiar, que su papá ya no era el mismo desde la muerte de mamá, y que,
Aunque entendía que todos cambiaron con aquella pérdida, lo que él había hecho fue más allá, que nunca priorizó su vínculo, que él era el único que insistía en que no lo dejara plantado, mientras el papá lo había hecho varias veces. Contó también que cuando tenía 11, Laura le dijo que debería entender que los bebés necesitan más tiempo y que el papá tenía que estar con ellos más que con él. Cuando terminó de hablar, Laura fue clara. Dijo que no quería que el protagonista viviera con ella ni con sus hijos, que no quería que se les pegara su forma de pensar, su actitud, su indiferencia hacia ellos. Lo acusó de carecer de conciencia y de no sentir culpa. Para ella, ya era casi un adulto y debía actuar como tal. Durante 2 semanas más, las sesiones continuaron. El papá se sentó ahí, sin decir mucho. Seguía con esa actitud, como si no entendiera nada, como si no supiera por qué las cosas estaban como estaban, como si no recordara todo lo que había pasado. El tiempo avanzó, y aunque la rutina en la casa siguió su curso, cada uno vivía una realidad distinta. El protagonista ya no participaba en las comidas familiares. Comía en su cuarto o cuando nadie más estaba en la cocina. No era una decisión impuesta, pero todos sabían que era lo más práctico. Laura dejó de asistir a las sesiones de terapia. Dijo que ya había dicho todo lo que tenía que decir, que para ella el asunto estaba claro y que no iba a perder más tiempo. El papá insistió en que siguieran yendo él y su hijo. El terapeuta estuvo de acuerdo, pero advirtió que, sin compromiso real de todos, poco podía lograrse. En esas sesiones a solas, el papá hablaba más. Trataba de explicar sus decisiones, que había hecho lo que pensó correcto, que no sabía que su hijo se sentía así, que si lo hubiera sabido, quizá habría actuado diferente, que a veces uno hace lo que puede con lo que tiene. El protagonista escuchaba, pero no respondía mucho. Ya no tenía ganas de repetir lo mismo. Lo había dicho antes, no se sentía culpable, no porque buscara hacer daño, sino porque, en su visión, él no fue quien rompió las cosas. No pidió perder a su madre, no pidió que su papá se alejara, solo quería ser visto, escuchado, tener un lugar. Afuera, el medio hermano crecía. Era un niño pequeño, lleno de energía, que corría por la casa sin saber del todo lo que ocurría. A veces se acercaba al protagonista con juguetes en la mano, queriendo compartir. El protagonista le respondía con un gesto, un leve movimiento de cabeza, pero no jugaba. Sabía que no era culpa del niño, pero también sabía que no podía fingir una conexión que no existía. El papá seguía diciendo frases que no ayudaban, que eran una familia, que algún día mirarían atrás y se reirían de todo esto, que el tiempo curaba, pero esas frases no tocaban fondo, sonaban a guiones repetidos, como si no entendiera que el daño no fue solo por lo que pasó, sino por cómo lo manejó, por cómo nunca estuvo ahí cuando realmente se le necesitaba. El protagonista empezó a hacer planes para el futuro, terminar la escuela, buscar un lugar propio, dejar atrás esa casa que ya no sentía como suya, no con enojo, no con drama, solo con la firmeza de quien sabe que no tiene por qué quedarse en un sitio donde ya no lo quieren como es. La decisión de irse empezó a tomar forma cuando el protagonista comenzó a guardar sus cosas. No lo hacía de golpe, sino poco a poco. Libros, ropa, papeles, recuerdos. Cada objeto iba saliendo de su lugar y entrando en una caja. No había una fecha exacta, pero la intención era clara, no pensaba quedarse mucho tiempo más. El papá notó los cambios, pero no dijo nada al principio. Solo lo observaba. Hasta que un día, mientras el protagonista guardaba una pila de cuadernos viejos, le preguntó si se iba. Él asintió con la cabeza. El papá quiso saber por qué, aunque ya lo sabía. No hacía falta repetirlo. Intentó convencerlo. Le dijo que todavía podían arreglar las cosas, que todavía podían recuperar algo. Pero el protagonista fue directo. No se trataba de odio, ni de un berrinche. Era una decisión tomada desde el cansancio. Había sido claro desde los 11 años, y nadie lo escuchó. A esa edad le dijeron que debía entender que los bebés necesitaban más tiempo. Y ahora, casi adulto, le decían que debía entender todo lo demás. Pero nunca hubo un momento donde se le diera algo que entender de su parte.
No hubo una discusión. No hubo gritos. El papá se quedó en silencio, tal como había estado muchas veces antes. Como si todo eso lo tomara por sorpresa, a pesar de estar ahí desde el inicio. La salida fue tranquila. El protagonista habló con su tío, quien aceptó recibirlo nuevamente. Le ofreció una habitación y un poco de estabilidad. No era lo ideal, pero era suficiente. No hubo despedidas afectuosas. Laura no salió de su cuarto. El medio hermano estaba dormido. El papá lo acompañó hasta la puerta, le ofreció ayuda con las cajas, pero el protagonista prefirió cargar todo solo. Al llegar con el tío, se sintió distinto. No mejor, ni peor. Solo distinto. Un paso más hacia adelante. La terapia no continuó. El papá mandó un par de mensajes, preguntando si podían seguir, aunque fuera a distancia. Pero el protagonista no respondió. No porque quisiera cortar todo, sino porque sentía que las respuestas ya estaban dadas. Lo había intentado. Había puesto condiciones claras. Había hablado cuando se lo pidieron. Pero la otra parte nunca actuó como si entendiera lo que eso significaba. El papá, Laura y el niño siguieron con su vida. El protagonista empezó la suya, en espacios diferentes, con ritmos distintos, sin escándalos, sin reconciliaciones forzadas, solo con la certeza de que, a veces, no se trata de quien tuvo la culpa, sino de quien decidió no escuchar cuando aún se podía hacer algo. Si a un hijo lo ignoras por un bebé, no llores cuando crezca y no te quiera ver. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para más relatos así. Nos vemos en la próxima.